te vino el jugador y la pelota ya no está. Y me moví a otra posición a buscar la pelota. Este muchacho tiene que Claro, ser... ese es el juego, por eso te digo, de Me bancan cabeza. en esta. Más allá Sudamericanos, de me las bancan. posiciones, Marcelo Díaz tiene que ser o el de técnico las de la posesiones selección que se dan chilena. dentro de la cancha. En un futuro Es cercano, la muy ubicación cercano. y la Es inteligencia más, me con animaría a la que decir que uno tiene que ser puede el jugar. reemplazo de Por Berizzo. ejemplo, Sí o sí. voy a ¿Me bancan o no? nuestra ¿No me mejor bancan? época. Sí. Johnny estaba Yo sé que en sí. la U. Hola, hola a todos sudamericanos, ¿cómo andan? Sean bienvenidos a un nuevo video de Sudamérica, tu canal de fútbol sudamericano. Día de hoy, día de editorial, por supuesto. Un poco de análisis, un poco de... Podemos decirlo así de esa manera, ¿no? Hoy no hay reacción. Sí vamos a leer y a escuchar a un especialista, a uno que sabe de fútbol, que no sé si lo estarán viendo en la miniatura o no, pero bueno, estoy hablando del gran Marcelo Díaz, que habló sobre la situación del fútbol chileno, la situación actual que está atravesando el fútbol chileno, y yo vengo acá a traer mi punto de vista, mi opinión, mi manera de verlo, qué es lo que le está pasando al fútbol chileno, por qué está en decadencia o está en caída, o sea, está en bajada, podemos decir que está pasando por un mal momento, tanto futbolístico a nivel nacional como a nivel internacional, en la selección también. Si quieren que haga un video con respecto a cada selección, por supuesto, rompan a like este video y con gusto lo vamos a hacer. Pero la idea es hacerlo en un formato más de editorial, más de análisis, más de hablar, que reaccionar a algo en particular. Pero hoy me vino como anillo al dedo la declaración que tuvo Marcelo Díaz, actualizándonos un poco cuál es la diferencia del fútbol chileno con respecto al fútbol argentino, que es donde estuvo durante mucho tiempo en Racing, y también el fútbol brasileño, entre otros fútbol de Sudamérica, ya saben, todas las ligas estamos hablando. Pero bueno, yo también voy a tirar mis factos, voy a tirar mis fundamentos de por qué lo veo mal al fútbol chileno, y ustedes, por supuesto, quiero que en los comentarios hagan su análisis también, qué creen que le está faltando al fútbol chileno para pegar el salto y poder competir en la Copa Libertadores, en la Sudamericana, y cómo lo ven de cara a futuro también. Pero si les parece, vamos a arrancar escuchando al especialista. Previamente quiero tirar un dato nada más, que en esta edición de Copa Libertadores vamos a tener 3 participaciones, porque una todavía no está decidida, que es la del Magallanes. Ya saben que Magallanes viene de ganarle a Always Ready la llave de la fase 2, ahora está en fase 3, va a jugar frente al DIM, Independiente de Medellín, ya saben, del fútbol colombiano. Este miércoles va a jugar el partido de ida y bueno, vamos a estar ahí por supuesto para ver qué le pasa. La verdad me entusiasmó mucho el partido que hizo frente a Always Ready, pero esta va a ser la prueba de fuego. Esta va a ser el desafío de Magallanes para decir, bueno, estamos para ingresar a la Copa Libertadores y lo vamos a hacer de muy buena manera. Este es el partido que tiene que ganar y veremos qué va a pasar. Pero bueno, lo importante es que lo vamos a analizar acá en la pantalla de Suda. Si les parece, vamos a ver juntos entonces lo que dijo el Chelo Díaz. Es un video bastante largo, así que estén ahí y bueno, siéntense, háganse algo para comer si tienen ganas y vamos a darle play. Ayer hablamos con Claudio Sepúlveda, bueno, en general, el futbolista reconoce que acá en Chile se juega bien. Ahí está, No sé, casi el Chelito, mira qué bien que está intacto. Jugaste a alto nivel, jugaste mucho tiempo en Argentina, donde supongo Sí, que en en tu Racing. posición tenías menos tiempo y espacio para resolver. Una cuestión casi clara, ¿no? ¿Cómo tú crees que se puede corregir eso en cuanto a la intensidad para poder competir a nivel internacional? Bueno, ahí está hablando de la manera, intensidad, la no diferencia que hay de solamente intensidad. hablo del partido Curicó, en general. El fútbol igual en líneas generales ha evolucionado mucho, no es solo a nivel de por eso, diferencia porque entre, acá hay más una liga y tiempo otra, para resolver, sino y a que nivel internacional, ha cambiado, ha evolucionado. Yo creo que es eso. Esto también es un juego de Ahí está, a ver. cabeza. Yo creo que... Y qué bien en que la otras usabas partes vos, nos preparan mejor para la cabeza. Nos preparan para tomar decisiones más rápidas. Y eso se entrena. Acá en el fútbol chileno, por ejemplo, yo veo una cosa que está marcadísima. Sí. Acá hay muchas conducciones, demasiadas, para mí. Acá se pierde mucha pelota. Mucha pelota. Hay mucho 1 a 1, mano a mano. Hay mucho regate. Claro que eso está buenísimo, pero es un juego de 11. Yo no voy a llegar al arco pasándome a 10 tipos. Claro, tal vez voy a llegar más rápido al arco pasándome la pelota entre los compañeros. Es verdad. Si nosotros, y siempre les saco el ejemplo, si nosotros vemos fútbol europeo, fútbol argentino, fútbol brasileño, lo que mejor hacen es pasarse la pelota, tomar mejores decisiones en ese aspecto. Eso es verdad, tiene razón. Te lleva a un juego más desarrollado
El fútbol chileno es Y que muy te de juega palo a palo, y muy te ida y lleva a un vuelta juego rápido, más en como que si conjunto. no hubiera medio Que campo, después como si no puedes hubiera perder, pase de puedes balón. ganar, puedes defender mejor, puedes atacar mejor. Pero creo que eso. Y ahora va a dar la es lo que explicación de marca por hoy qué en día pasa eso. el fútbol. Técnicamente, ¿cómo lo ves? Porque uno cuando analiza Acá hay el tema, mucha materia prima, pero demasiado. pero la Sí, trabajan coincido. mal, porque Yo tú ves que coincido sacan un centro y completamente. le cuesta Yo un creo montón. que. Mucho yo creo que nivel se hay da- en las inferiores ¿Por qué? de Por Chile. la toma de decisiones. Yo creo que acá se está. Queremos hacer todo al 100%. El otro día lo hablaba con un compañero de la U. Bueno, pará porque acá le van a Pero preguntar un par de creo que- boludeces. Ahí está, dale, lo creo voy a que explicar ahora. tomamos decisiones muy apresuradas. Estamos jugando al Se 100% juega apurado más que rápido. Claro. en Sí. todo momento. O sea, Qué yo puedo increíble, jugar cómo al entiende el 100% dando fútbol un este pase. muchacho. yo Es no. increíble. Tal Velocidad vez, del balón, velocidad tal del vez. Qué lo que tú 5 tenía lo que Chile, tú me ¿eh? dices, yo con el correr de los años, ya tengo 36 años, tal vez yo no tengo esa intensidad que tenía antes, pero la intensidad la tengo en la cabeza. Sí. Es la rapidez. No es cosa de ver a Modric ayer Oye, Marcelo, bueno, jugando con el es Liverpool así. con 37 años. A Messi, hoy lo vemos, que es el máximo exponente del fútbol, lo vemos que no tiene la misma intensidad y la velocidad, pero el tipo te define los partidos igual porque de cabeza es un genio. Y yo creo La que eso es lo jerarquía, que la hoy experiencia, debemos, la voz de mando, esa eh, experiencia que tenés en la cabeza hacer que se prevalecer. va desarrollando El cada vez juego más. conjunto y las mejores, Perdés en lo físico, tomas ganás de en lo decisiones. ¿Y mental. detectas jugadores así, de lo que has visto hasta ahora? Sí. ¿Detectas a un jugador muy cerebral en el fútbol chileno, si lo Sí, puedes hay. nombrar? Sí, hay bastantes. muchos, hay muchos. ¿Quién, por ejemplo? La verdad, déjame. pero sí hay Osorio, muchos. Asadi. Por ejemplo, Osorio y Asai uno, son dos pibes que tienen que eh, seguir trabajando mucho es, y Pavés de creo que van a Colo-Colo. pintar para mucho en la selección mayor. Pavés de Colo-Colo, te vino, yo siempre le remarco, te vino el jugador y la pelota ya no está. Y me moví a otra posición a buscar la Avante. pelota. Este No. muchacho tiene que Claro, ser... ese es el juego, por eso te digo. De Me bancan en cabeza. esta. Más allá Sudamericanos, de me las bancan. posiciones, Marcelo de- Díaz tiene que ser o el las técnico de la posesiones selección que se dan chilena. dentro de la cancha. En un futuro cercano, Es la muy ubicación cercano. y la inteligencia Es más, me animaría a decir que uno tiene que ser puede el jugar. reemplazo de Por Berizzo. ejemplo, Sí o sí. Voy a ¿Me bancan o no? nuestra ¿No me mejor bancan? época, Sí. Johnny estaba La U. Yo sé que en la sí. U. 2011. Estábamos en la selección también. O sea, el único tal vez que se permitía pasarse a 50 tipos porque tenía esa capacidad Alexis, era Alexis Sánchez. ¿viste? Sí. Todos los demás Y sí, Alexis Era el tenía pase. tiene un desequilibrio Gol, individual espectacular. tengo, Tiene una llego gambeta al arco, corta le muy pego al buena. le pego al arco, calidad saco técnica, un todo centro. Todas buenas decisiones, incluso desde los porteros. ¿Entiendes? O sea, es algo que se trabaja. Y de Obvio que verdad sí. Yo creo que si agarramos la sintonía tenés de que cómo agarrar. se trabaja en Argentina, vamos a ir más cerca, en Argentina, en Brasil y para Europa, yo creo que el fútbol chileno puede Ecuador volver yo a pondría tener también como ejemplo. otra vez una generación dorada porque hay mucho material. Porque la materia prima tú Demasiado la ves. material. demasiado. Coincido completamente. Me encanta lo que opinó ahí el Chelo. El video sigue, obviamente lo pueden ir a ver ustedes. Básicamente termina cayendo siempre en lo mismo, en que falta obviamente el desarrollo, falta el progreso, falta el parar la pelota y pensar, falta el tener un proyecto, que es básicamente lo que dijo Anselmi el otro día. El proyecto puede estar en cualquier país, no nos podemos escudar en que no hay infraestructura y todo lo que se habla siempre, porque si se puede hacer en Ecuador, se puede hacer en Argentina, se puede hacer en Brasil, se puede hacer en Chile, se puede hacer en cualquier liga. No hay un problema detrás de eso. El tema es que no hay una idea, no hay un proyecto. Entonces aparecen este tipo de jugadores, este tipo de personas que yo admiro mucho y te empiezan a plantear estas cosas y a uno le encantaría que se pongan en práctica. Les voy a poner un ejemplo. Chile en las últimas competiciones, en la última Copa Libertadores, por ejemplo, tuvo 4 clasificados: Universidad Católica, Colo-Colo, Audax Italiano y Everton de Viña del Mar. ¿Qué pasó con estos 4 clasificados? 2 se quedaron afuera en la fase 2. O sea, ya de por sí pasaste a tener 2 representantes en la Copa Libertadores. 2 representantes nada más. Es increíble, pero te quedaste ahí con 2 representantes nada más. Y de esos 2 representantes, Universidad Católica y Colo-Colo, ambos 2 se quedaron afuera. Por lo tanto, no pudiste competir, no pudiste demostrar.
También hay una especie de monopolio de dominio de las últimas ediciones de la Liga Chilena, en la que Universidad Católica siempre termina siendo el que domina. También tenés a un Colo-Colo que compite, que termina clasificando a las competencias, porque de hecho la hemos nombrado este año. Colo-Colo, Curicó Unido, Ñublense y Club Magallanes fueron los clasificados. No estuvo Universidad Católica porque tuvo una mala temporada, pero la verdad es que, lo vuelvo a repetir, siento que está en una decadencia el fútbol chileno que no se condice con la cantidad de futbolistas que tiene. Y a nivel internacional le pasa lo mismo. En la sub-20, perdón, en el último sudamericano, quedó afuera en la primera fase y se comió una goleada con Uruguay. Nunca llegó a poder ganar un partido de buena manera. Siempre sacando a las figuras de la cancha. La verdad es que no se demostró en lo que tiene Chile, que es un buen nivel en cuanto a inferiores se refiere. Entonces hace falta una cabeza que lleve las cosas bien, que lleve el proyecto a cabo y que le den espacio, que le dejen manejar el balón, en este caso, que es la toma de decisiones. Y yo creo que este señor está a la altura para poder tomar las decisiones. Me gustaría que ustedes dejen su opinión acá abajo en los comentarios. Pero bueno, yo creo que partiendo de eso va a empezar a progresar mucho el fútbol chileno y lo vamos a ver cada vez mejor. Nada más, simplemente eso. Si quieren que hagamos una segunda parte, como siempre, rompan a likes, dejen su comentario, compartan el video y como no, nos veremos en el siguiente video. Un abrazo a todos, los quiero mucho y chao, chao.